Bienvenidas y bienvenidos a Minutos de Formación. En el marco de la Consulta Popular 2021, hoy hablaremos sobre el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Habla su servidor Felipe Sánchez y me acompañan el doctor Pedro Becerra y el doctor Cavid Díaz. Entremos en el tema. Carlos Salinas de Gortari es el primer expresidente en la historia que está siendo llamado prácticamente a enfrentar la justicia mediante un ejercicio democrático como lo es la consulta popular. Carlos Salinas de Gortari, a su vez, es y sigue siendo uno de los principales impulsores del sistema neoliberal en México y en el mundo, y que con sus consecuencias ha empobrecido y creado violencia en el país. Es considerado también el padre de la desigualdad moderna. Llegó a la presidencia por un fraude electoral y, no obstante de la falta de legalidad y legitimidad de su presidencia, llevó a cabo reformas estructurales que sirvieron para privatizar la banca nacional, empresas estatales y prácticamente desmantelar el aparato económico y productivo del Estado mexicano en beneficio de sus amigos y compadres. Adelante, doctor Cavid. También es importante aportar que en su periodo sexenal la inseguridad en el país aumentó. En este periodo fue cuando comenzaron los temas de los feminicidios en Ciudad Juárez. Así también fueron asesinados cientos de opositores a su régimen y hubieron un sinnúmero de agresiones hacia periodistas. Varios de ellos fueron asesinados en este sexenio. Así también hubo un terrible despojo de tierras, principalmente contra pueblos originarios, y además en este periodo presidencial se dio la proliferación del narcotráfico, aumentando con ello la violencia en el país. Y un dato importante también, al final de su sexenio se dio el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el cual fue producto de mucha violencia en ese tiempo. Adelante, doctor Pedro. ¿Cuáles son sus impresiones acerca del sexenio de Carlos Salinas? Su micrófono. Sin duda muy agradecido en estos minutos de formación. Desde luego que el historial de Carlos Salinas de Gortari no se queda ahí. Él fue el creador precisamente de los paramilitares que hubieron en su sexenio, que precisamente permitieron muchos actos de injusticia en nuestro país. No debemos de olvidar tampoco la muerte de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia. También fue asesinado en aquel entonces Francisco Ruiz Massieu, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, y tuvimos también claro que la relación que había del salinato en estas muertes. También se ofreció mano de obra barata, algo que no debemos de olvidar, mano de obra barata competitiva a las empresas extranjeras, es decir, abarataron la mano de obra del mexicano, y esto impidió que los salarios de nuestros trabajadores crecieran o aumentaran. Estamos hablando del incremento de la pobreza, sin consideraciones algunas. Se privatizó empresas mexicanas estratégicas como Telmex, como Altos Hornos de México, empresas que producían una gran cantidad de recursos económicos a la hacienda pública mexicana. Y bueno, sin duda no debemos de olvidar la gran crisis económica de 1994. Carlos Salinas verdaderamente tiene muchas cuentas que rendirle a nuestro país. Tiene mucho que rendir. Así es. Debemos recordar, y en eso concluimos estos minutos de formación, que es con Carlos Salinas de Gortari cuando se implementa de manera voraz el sistema económico llamado neoliberal. Es el padre prácticamente del neoliberalismo en México, que ha producido pobreza, violencia y desigualdad en nuestro país. Por eso hacemos un llamado puntual. Este próximo domingo 1 de agosto, ubica tu mesa receptora
llega a votar por el sí para iniciar este proceso de esclarecimiento en contra de los expresidentes. Hasta el próximo programa. Muchas gracias. Consulta a expresidentes.